Ay, a ver, ahí ya lo ven. Ya. ¿Ven el documento de Word? No, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ven que lo estoy Sí, moviendo? Ya. ¿Es una gráfica? Ok. Ok, ahora sí, comenzamos entonces. Esta es efectivamente Sí. es un circulograma. Y aquí están referidos por colores las categorías de esta gráfica. Entonces, aquí, fíjense, dice distribución del gasto público en educación básica en México en el año 2015. Efectivamente, es bien importante que las gráficas tengan un número, que tengan un título, que tengan una fecha, no siempre o no todas tienen fecha, pero digamos en este pues era muy importante diferenciar o identificar el año en el que se tomó esta medida. Y la fuente efectivamente es el autor, o la fuente pues es puede aparecer uno u otro o los dos. Pero es muy importante que siempre aparezcan los datos donde se tomó la información. Aquí, bueno, acuérdense que habíamos visto que de preferencia no se colocaran más de 5 categorías en un circulograma. En este caso está bien. Si se fijan, pues tenemos 6. Las 6 se están diferenciando bien por color. No hay ningún problema. Luego, aquí era, bueno, lo del nombre del autor no era necesario porque estaba la fuente y se asume que pues es el mismo que está haciendo el artículo o el ensayo. Aquí, bueno, esta efectivamente es una gráfica de barras. Aquí sí se dan cuenta cómo es bien importante, o este eje, el eje de las X, también lo que está midiendo es un ascenso, en este caso en el nivel educativo. Y entonces aquí lo que se está midiendo es la tasa de absorción. Esta es la variable, tasa de absorción. Bueno, está midiendo, aquí sí están 3 variables, tasa de absorción, eficiencia terminal y egreso. Están midiendo esas 3 variables en esta gráfica de barras. Aquí sí. Vamos a seguir viendo esos ejemplos con las variables. Aquí, por ejemplo, esta me la colocaron como un ejemplo de histograma y pues no, nada que ver. Este no es un histograma. El histograma aquí debe de tener una variable numérica que vamos a ir viendo vamos a ver hoy bien y en los siguientes ejemplos. Entonces aquí, pues no, este ejemplo de histograma no funcionó muy bien. Voy a ver a otra. Acá, miren, esta está planteada como un circulograma. Sin embargo, ustedes, yo creo que ya podrían definir que lo ideal hubiera sido mejor, lo ideal hubiera sido en una gráfica de barras. ¿Por qué? Porque aquí sí en esta variable hay un orden, totalmente en desacuerdo, ni acuerdo ni desacuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo. Esta gráfica debe haber sido en barras y el eje de las X debe haber mostrado estas categorías que sí llevan un orden. Si sabemos que una está antes de la otra y se pierde esa información dado que está acomodada en un circulograma, aunque esté bien el porcentaje, aunque esté bien la gráfica, pues se pierde este valor, ¿sí? Aquí, por ejemplo, miren, ¿cuál es la variable que se está representando? Y la respuesta me ponen cualitativa. Lo cualitativo o lo cuantitativo es el tipo de variable. Aquí la variable que se está midiendo es la percepción de los estudiantes respecto al uso de las TIC y el aprendizaje del inglés. Así de grandota, esa es la variable, percepción. Y también cuando ustedes están definiendo eso en el artículo o en el ensayo, pues tienen que decir cómo se está midiendo. En ese caso, seguramente esto está con un, ¿cómo se llama? Un instrumento, y donde el alumno tiene que señalar totalmente de acuerdo, en desacuerdo, entonces señala la opción que le parezca correcta en la escala. Y entonces las categorías de esta variable percepción de los estudiantes respecto al uso de las TIC y el aprendizaje de inglés son estas, pero la variable es percepción de los estudiantes, ¿sí? Y las categorías son estas. Y luego aquí el nivel de medición es correcto, el nivel de medición es ordinal. Si es ordinal, pues no vale la pena ocupar una gráfica, que es un circulograma que representa variables con un nivel de medición más bajito, que son las nominales. A ver, déjenme veo acá cuál es.
Ok, esta es una gráfica de barras, pero esta aguas porque esta está confusa. Eh, Aquí no supe bien qué se estaba midiendo. Efectivamente es una gráfica de barras y relevante, excesivo y se dedica menos tiempo. No sé bien a qué se refirió, pero igual me colocan cualitativo y luego ponen percepción de los docentes sobre las SA. Cuando ustedes estén definiendo esto en un artículo, pues es muy importante que en el artículo definan cómo se midieron esa variable. La variable es esta, percepción de los docentes sobre las SA. Y a mí me queda claro que yo supongo que el docente lo que tuvo que escribir o señalar es en una escala si es relevante, excesivo o le dedica menos tiempo. Pero no entiendo para qué se colocaron estos de acá. Me confunde un poco para qué, ¿no? Y entonces creo que también el ejercicio funcionó para que efectivamente ustedes se dieran cuenta de la importancia de hacer gráficas claras, porque pues si no se entienden. A mí con que hubieran puesto nada más los valores de la percepción, y de hecho ni siquiera en porcentaje. El porcentaje se usa más en circulogramas. Aquí se debe haber colocado el valor absoluto o el valor que se obtuvo en la escala. Es un poco rara la gráfica. Y aquí sí colocaron un polígono de frecuencias y un histograma de frecuencias. Por ejemplo, aquí No va a perder. ¿Perdón? ¿Alguien habló? Lo va a perder. Ok, miren, aquí lo que están midiendo en intervalos son las edades. La gráfica es correcta, el histograma se le llama a las barras, a la frecuencia de cada una de las barras de los intervalos. Y el polígono de frecuencia es la unión de los puntos medios de cada barrita en una línea. El polígono de frecuencia es lo rojo y lo azul se llama histograma de frecuencias. Aquí están representados los dos. Si se dan cuenta, aquí la variable es variable, pero vean, es que por eso les digo que es bien importante que las gráficas estén claras. Aquí la variable sería edades de los estudiantes, pero miren los números, 145 a 150, 150 a 155, estas no pueden ser edades. Entonces está raro esto, este nombre del eje pues es muy confuso. No se entiende, a menos que leamos bien el artículo, pero está mal esta gráfica, aunque digamos, si es un histograma y un polígono de frecuencias, porque sí lo es, esos identificadores de los ejes, pues no ayudan. Ok, voy a cerrar esta y me parece que tengo otra. A ver. Aquí, por ejemplo, esta es un polígono en un circulograma, pero vean qué cantidad de variables, de categorías se colocaron en el circulograma. No tiene ningún sentido hacer esto, se pierde la intención de la proporción que te puede manejar el polígono de frecuencia, el circulograma. Esta gráfica debió haberse representado en una gráfica de barras. Ahora aquí, ¿cuál es la variable que se está representando? Efectivamente, es la ocupación de las madres encuestadas, ¿sí? Y es una medición nominal, sí, efectivamente, porque no hay ninguna prioridad es más, aquí ni siquiera es la ocupación. Lugares de proveniencia, que aquí sería lugares de procedencia de las madres estudiadas. Entonces aquí lo que están son los lugares, pero ningún lugar es mejor que otro, no hay un orden en los lugares. Entonces, efectivamente es una variable de tipo nominal, pero no se debe de representar en un circulograma, porque ya son un montón de categorías. Acuérdense que lo ideal sería hasta 5 categorías. Ya si es más, aunque sean nominales, hay que representarlas en una gráfica de barras. Como esta. Bueno, y aquí también, ¿se acuerdan que les dije que no me colocaran series de tiempo? Estas son series de tiempo.
No confundir, porque estas se ocupan para hacer las proyecciones, para estadística proyectiva. No era exactamente lo que estábamos buscando. Sin embargo, efectivamente pues también es una gráfica de barras. Y lo que me está midiendo es el porcentaje de matriculados por año, ¿no? Y bueno, aquí está la variable, pero ¿están de acuerdo que la variable no es todo esto, sino nada más que lo que están midiendo es el porcentaje de matrícula? El porcentaje de matrícula, esa es la variable. Eso es justo lo que se está representando aquí. Y aquí, miren, también otra cosa que les preguntaba era que si se muestra el valor absoluto o el valor relativo o los dos. Y efectivamente aquí supongo que el 68% se matriculó del 2010 al 2011. Sin embargo, si esto es porcentaje, es importante que aquí se le coloque porcentaje. O si es 68.8, se confunde, porque entonces el 8 podría pensarse que el 8 es el valor absoluto, y no es cierto. Aquí lo que se está representando es exclusivamente el porcentaje de matrícula. Entonces hay que colocarle aquí el símbolo de porcentaje para que no se confunda, porque si no, uno piensa que se muestra tanto el valor absoluto como el valor relativo. No sé, es confuso. Por eso es tan importante hacer una muy buena representación, y por eso fue importante el ejercicio, para que identificaran diversas formas de representar datos, y no siempre se hace bien, aunque estén publicados los artículos. Bueno, aquí igual es sí es un histograma de frecuencias con un polígono de frecuencias. Aquí, si se dan cuenta, la variable que se está midiendo es el margen de victoria. ¿Cómo lo esté midiendo? Pues la verdad es que no sé. Aquí estamos mostrando aquí valores de -1 a 1. ¿Cómo esté midiendo estos? Pues será algo que se tenga que definir en el artículo. Pero lo que quiero decirles es que esto de aquí abajo, lo que está planteado en el eje de las X, es una variable numérica. Y lo que está aquí, en el eje de las Y, pues es una variable de frecuencia. Es cuántos midieron de -0.5. Pues lo que tenga aquí, que a lo mejor es como un 10, ¿no? Esta es una variable numérica. Eso es lo importante en el histograma de frecuencias, que lo que están ustedes graficando sea una variable numérica. Bueno, ok. Ahora, con respecto a lo que teníamos la vez pasada, hice esto, y de esto es lo que va a venir su siguiente actividad. Miren, estábamos viendo el ejercicio que se nos ocurrió acerca de la comida. ¿Se acuerdan que empezamos con el ejemplo de la comida y yo me seguí con ese? Y entonces les puse aquí una variable que estamos midiendo con un nivel de medición nominal. Puede ser la comida preferida al día. Me refiero a que la persona tendrá que elegir si es el desayuno, o es la comida, o es la cena. Y entonces aquí observamos que la persona 1, pues del día prefiere la comida. La persona 2 prefiere el desayuno. La persona 3 prefiere el desayuno. La persona 4 igualmente el desayuno. Y así. Y nos vamos y tenemos capturado lo que eligieron las 50 personas de mi encuesta. ¿Sí? Para esa variable que yo le puse comida preferida al día, y no sé, como clave le puse poniendo compre día, nada más. Este es un identificador. Y estas son las respuestas. Después generé una variable de tipo ordinal. Sí, y la variable es lo que mide es la cantidad de comida al día. Y las respuestas podrían ser regular, abundante, poco, muy poco, o muy abundante. Esas serían las posibles respuestas de mi variable cantidad de comida al día. Y entonces observamos que la persona 1 pues come regular, la persona 2 abundante, y así ya está completado para las 50 personas. ¿Ok?
esta variable, así se llama, es esta cantidad de comida al día. Y es muy importante que yo defina cómo la voy a medir. En este caso, mis categorías son esas. Muy poco, poco, regular, abundante o muy abundante. Esas son las categorías. Después hay otra que es está medida con el nivel de medición intervalar. Y que puede ser menos de 500, de 500 a 750, de 750 a de 751 a 1000, de 1001 a 1250, de 1251 a 1500, más de 1500, etcétera. Perdón, no es etcétera, es hasta más de 1500. Y entonces aquí la persona pues lo que va a contestar es la ubicación en estos intervalos. Y si se dan cuenta, estas son variables cualitativas, la nominal y la ordinal de cómo yo medí estas dos. Y empieza a ser cuantitativa con el intervalar, porque efectivamente aquí los intervalos pues ya son variables numéricas. Tanto el intervalar como el de razón se deben de representar en un histograma de frecuencias o en un polígono de frecuencias. La nominal en un circulograma y la ordinal en una gráfica de barras. Ok, bueno, me sigo con una variable que estoy midiendo con un nivel de medición de razón, y es la cantidad de calorías consumidas al día. Y entonces aquí estoy colocando, ¿no?, los resultados de esas 50 personas ficticias que empezamos a imaginarnos desde la sesión pasada. Y aquí, por ejemplo, la persona 25 pues come 1000 calorías, la persona 27 1800, etcétera. ¿Ok? Entonces, así están estas diferentes mediciones. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? ¿Sí me siguen? Sí, Miss, creo que no. ¿Sí? ¿No? ¿Ya quedó claro los niveles de medición? Sí. Ahí va, sí, ¿no? Ahí Miss, va, creo ahí que va, no. pero es muy importante que les quede súper claro Cero. cómo medimos. No hay otras, porque también Sí. en algunas tareas encontré que como nivel de medición ponían otra cosa. No hay ninguna otra posible respuesta para cualquier variable que no sean esos 4 niveles de medición. No existen, solamente se ajustan a esos 4 niveles de medición. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues hacer gráficas. Y entonces, bueno, yo así hago gráficas en Excel. En general, para hacer gráficas, pues es una cosa realmente sencilla. Hay muchos tutoriales sobre cómo hacer gráficas en Excel. Pero lo más importante o lo más valioso, digamos, el antecedente que ustedes tendrán que tener para hacer una gráfica es esto que estamos viendo, justamente el identificar a las variables y cómo se están midiendo las variables. Y en función de cómo se estén midiendo las variables, elegir la mejor gráfica. Y hasta ahorita, para para la descripción de datos, que es digamos el objetivo de estadística descriptiva o de la estadística 1, nada más vamos a dejarnos en esas 3 gráficas, que sería el circulograma, la gráfica de barras y el histograma o el polígono de frecuencias. No son 4, sino el histograma y el polígono de frecuencias en realidad es una sola. En el mismo histograma se grafica el polígono de frecuencias, ¿sí? Entonces podríamos pensar en que son solamente 3 posibilidades de elección de gráfica. Luego ya se derivan, sobre todo en la gráfica de barras, si hay como un montón de variantes, pero en general lo que se representa en una gráfica de barras es la frecuencia de cada categoría. Hasta ahí. Eso es lo que medimos cuando hacemos estadística descriptiva. Bueno, ok, entonces miren, ahora voy a generar otra. Este documento de Excel se los voy a mandar. Y la actividad para esta sesión va a ser justamente que ustedes con estos datos hagan
las tres, bueno, vamos a hacer 4 gráficas porque son 4 variables, vamos a hacer 4 gráficas con estos datos y su actividad va a consistir en hacer esas gráficas con estos datos como lo estoy haciendo yo, ¿de acuerdo? Entonces, miren, ¿qué tengo que hacer ahora? Vamos a empezar a representar esta variable, la nominal, y si se dan cuenta, pues como la estoy midiendo con este nivel de medición, pues lo que voy a hacer es elegir un circulograma. Y entonces tengo que contar cuántas personas prefirieron la comida, desayuno o la cena. Es una variable de tipo nominal porque pues no tiene preferencia o no está arriba la comida del desayuno o la cena, o bueno, digamos a lo mejor sí en tiempo, pero no jerárquicamente, no es mejor una que otra. ¿Sí? Bueno, entonces voy a abrir otra hoja y le voy a colocar aquí con desayuno, comida y cena. Y después voy a encontrar la frecuencia. Y entonces pues aquí lo que hay que hacer es contar. Sin embargo, bueno, pues para contar son 50 datos y puede ser un poco tedioso estar contando, pero pues no hay que hacerlo, hay que usar funciones de Excel. Y entonces aquí yo voy a usar una función que se llama justamente contar si. Contar si quiere decir que me va a contar de manera condicional, o sea, me va a contar las que cumplan con una condición. Entonces es la función contar.si y me las va a contar de un rango. ¿Y cuál sería mi rango? Pues de toda esta sección de datos me va a contar si que el criterio ¿cuál es? Si dice desayuno. Si dice desayuno, la cuentas por favor, y si no dice desayuno, pues no la cuentas. Y ya, me dice, ¿sabes qué? Son 20 datos. Son 20 del rango que me diste, pues son 20. Vamos a hacer lo mismo con la que sigue. Contar.si. Y otra vez es el mismo rango, que es aquí donde están mis datos. ¿Y cuál va a ser el criterio? Pues que ahora diga comida. Cierro el paréntesis y termina. Entonces ya 14 prefieren la comida, 20 el desayuno. Y la cena, pues están de acuerdo que es lo mismo. Si ustedes recordarán, bueno, ya no les voy a hacer, pero bueno, si se acuerdan de matemáticas, yo podía hacer jalaba aquí, pero tenía que decir que esto era del B2 al B53, porque ahí se me recorrió una celda hacia abajo. Miren, donde están mis datos originales es del B2 al B50 es del B4, sí, perdón, del B4 al B53. Entonces, por eso aquí le dejo entonces del B4 al B53 y aquí ahora tiene que buscar cena, ¿no? Y ya, me cuenta que son 16. ¿Sí? O podría lo borro y hago lo mismo. Inserto la función contar.si y otra vez selecciono el rango, que es este, y el criterio es que ahora diga cena. Y ya. Ok, pues ya tenemos los datos para nuestra primera tabla. Y esta primera tabla, bueno, voy a insertarle aquí para colocarle un nombre. Y entonces
comida preferida del día, y aquí va a ser el porcentaje. Puedo calcularlo o bueno, puedo decirle a Excel que lo calcule, pero bueno, ¿están de acuerdo que antes de colocar esta voy a sumar aquí y esto me tiene que dar mis 50 datos? Es correcto, ¿sí? Son 50 datos. Y ahora lo voy a colocar en porcentaje en las gráficas de circulograma. Acuérdense que es muy importante el porcentaje, la proporción del pastel que ocupa cada categoría, pues es muy importante representarla. Por eso aquí sí siempre vale la pena colocar el porcentaje. Y entonces, bueno, puedo hacerlo así. Puedo decir 20 entre 50, digo 20 entre 50, y hago lo mismo para todas las celdas y en automático pues me va cambiando. Ahora ya me selecciona la de 4 y aquí la de 5, y siempre están divididos entre el 50, que es mi total. Y esto lo puedo pasar a porcentaje señalando la función de porcentaje de Excel. Ok, esto lo puedo centrar y aquí les voy a poner algo así. Y ahora, bueno, puedo representar en un circulograma estas variables. Y ¿se acuerdan cuando habíamos visto en la de las mentiras estadísticas? Este es el gráfico 3D. Yo voy a usar el normal. Y aquí está. Aquí, como se acordarán, pues es muy importante que yo coloque el título de la gráfica, que en este caso es comida preferida del día. Y bueno, acá arriba Excel tiene muchas variantes de esta gráfica, de este circulograma. Bueno, voy a dejar esta, por ejemplo. Ahí está. ¿Sí? Y bueno, aquí está de que desayuno, comida y cena. Si quiero como agregar otras funcionalidades, bueno, pues ya es cosa de que ustedes las busquen. Estaba buscando aquí el de el de mover el ángulo, el arco, pero no me sale. Bueno, no es tan importante, eso ya lo buscarán en un Excel, en un tutorial, si es que lo necesitan. En realidad, en una gráfica así hecha es sencilla, es clara y no requiere mayor pues sí, como mayor manipulación o hacerla más bonita. Nada, así clara. Necesita tener el porcentaje. Acuérdense que aquí sí importa mucho la proporción del pastel que se ubique de cada categoría. Hasta ahí. Ahora voy con la siguiente gráfica, que es la que va a representar una variable de tipo ordinal. En este caso, bueno, ya para ahorrar ese tiempo hice ya el mismo procedimiento, el contar sí, y lo único que hice fue que en lugar de escribir la hora, la comida, desayuno o cena, pues seleccioné el nombre de la categoría. Lo hacemos. Hagan de cuenta, entonces estoy colocando aquí las categorías. Y lo que me va a ayudar Excel es a encontrar la frecuencia de cada una de las categorías. Y entonces puedo volver a usar la función contar.sí. Y otra vez, de este rango, lo que quiero que busque es esto.
donde dice muy poca. Y ya no escribo la palabra y la pongo entre comillas dobles, sino selecciono la celda que contiene ese texto. Y le doy enter y ya los encuentra. Y si se dan cuenta aquí, podría yo seguir avanzando esto, siempre y cuando, otra vez, miren, aquí haga el cambio del rango de las celdas, de donde voy a tomar los datos originales o de donde va a buscar, porque aquí se está recorriendo, se recorre uno abajo, acá se va a recorrer 2 hacia abajo. Si es que yo no hago una cosa que hemos visto, que vimos en matemáticas, que se llama fijo las celdas, y entonces recorro hacia abajo, y ahora ya siempre me va a buscar en este mismo rango, que es del C4 al C53, del C4 al C53, del C4 al C53, ¿sí? Y así. Y me doy cuenta que no me salen los 50. A ver, ¿el rango es correcto? Sí. 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 A ver, y antes sí me salían, como lo tenía originalmente. Ah, no. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que seguramente yo, al escribir aquí los datos, en algún lado me equivoqué la ortografía. Regular, abundante, abundante, poca, 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 poca. Porque no está encontrando los 50. Entonces, en algún lugar debo tener ahí una falta ortográfica. Que hace que no la encuentre. Bueno, aquí debería de dar 50 datos, porque es el número de personas que estoy entrevistando. Persona 1, persona 50. Bueno, ok, ni modo, ahorita me voy a ir con este error. Por eso sí es importante siempre hacer la suma, para saber si efectivamente estás encontrando el total de frecuencias. Ok, ahora esta, como es de un nivel de medición ordinal, la gráfica que vamos a ocupar pues será la de barras. Y ya, esta simple gráfica de barras es suficiente. Si se dan cuenta, en el eje de las X está representando la variable en forma ascendente, que la variable es cantidad de comida al día. Cantidad de comida al día. Y aquí lo que está representando en el eje de las Y es igual la frecuencia. Esas dos son los datos que deben ir en el eje de las Y, tanto en las gráficas de barras como en el histograma. La frecuencia con que aparece esa categoría. Y entonces ya, esto así de sencillo es suficiente. Si queremos agregar, bueno, podemos activar esta, que es para colocar los títulos. Y si se dieron cuenta, sí es importante que tengan nombres los títulos. Aquí dice frecuencia. Aquí debe decir cantidad de comida. Y ya, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que 6 personas están considerando que consumen al día muy poca cantidad de comida. 15 personas están considerando que consumen al día poca cantidad de comida. 14 personas consideran que consumen al día regular de comida, y así. Y muy abundante comida, pues consumen 3, o consideran que consumen 3 personas. ¿De acuerdo? Esta es una gráfica de barras, así de sencilla. ¿Sí? Es importante que hagan ustedes estos y abran
en la tarea pues me van a ustedes a ayudar a encontrar el error que hay en la ortografía al capturar los datos que están acá. ¿Ok? Bueno, ahora vamos con la que sigue. La que sigue es una variable que está medida con un nivel de medición intervalar. Y entonces los intervalos, yo ya los que aquí son estos. Menos de 500, de 500 a 750, de 751 a 1000, de 1001 a 1250, 1251 a 1500 y más de 500. Aquí parece como muy sencillo el hacer intervalos. Sin embargo, hay que tener siempre bien claro que las distancias entre los intervalos deben de ser las mismas, que dos intervalos consecutivos pues deben de tener una distancia de separación de una variación. Una variación en este caso que es 1, la variación aquí es 1, entonces de 750 este es el límite superior del primer intervalo, bueno del segundo, en este caso sería el segundo intervalo, es el 750, y el límite inferior del siguiente intervalo pues sería el 751. Esto sí tiene que ser ya muy exacto siempre, no es que ¿se acuerdan que ese era un error que se hacía en los artículos de las mentiras estadísticas, que a veces se colocaban los intervalos de distinto tamaño? Eso es un error, eso es manipular la información. Siempre tienen que tener el mismo intervalo, y cuando ya no, entonces tú ya le pones más de 500 o y menos. Esto sí es válido. En los extremos sí puedes colocar los que, pues sí, los que ya agrupan a la variable como más alta que tu valor más alto que tienes, que en este caso es el 1500, y aquí menos de 500. Entonces aquí sí es bien importante que los intervalos tengan el mismo tamaño, ¿sí? Bueno, y yo ya hice lo que hice otra vez, fue la función contar, contar.si, seleccioné el rango, otra vez el rango es y ese rango debe de ser igual a ¿no? Que sería el donde dice menos de 500, y entonces me va a contar y me va a contar y etcétera, ¿no? Me cuenta todos los menos de 500. Excel lo hace por mí y lo hace en un segundo, ¿sí? Y ya. Entonces esta gráfica igual la voy a representar. Entonces aquí, bueno, bueno, aquí tengo que decirles una cosa. Aunque digamos yo estoy usando una gráfica que Excel considera que es una gráfica de barras, en realidad esta gráfica de barras le voy a llamar yo histograma. ¿Por qué? Porque aquí en el eje de las X ya es una variable numérica. ¿Cuál es la variable numérica que estoy midiendo? El dinero semanal que se gasta a la persona en alimentación en pesos. Esa es la variable. Y el nivel de medición pues ya es un nivel de medición numérico, que en este caso es intervalar. Tanto el intervalar como el de razón, acuérdense, son cuantitativos, ya son números. Ahora, pero ¿cuál es la característica o lo que diferencia a las gráficas de barras del histograma? Es la continuidad. Y entonces en este caso, para que yo represente bien un histograma de frecuencias, en Excel yo lo hago así. Habrá algunas otras formas, pero a mí esto se me hace muy fácil. Y es que me voy aquí en formato de la serie de datos, y lo que hago es que no dejo separación entre las barras. Sin embargo, al no dejar separación, como que se ve todo junto. Entonces lo que hago es colocarle una línea a las barritas y colocarla de otro color, por ejemplo y entonces si se dan cuenta ya se entiende como que son continuas, pero no es una sola. Algunas personas podrían dejar en distintos colores, tanto en las barras o ya es cuestión de cada quien.
Pero así la gráfica así es un histograma de frecuencias. Ya veremos en la siguiente sesión cómo hacer histogramas de frecuencias ya de manera más formal. También en Excel se puede y lo voy a manejar en un tutorial. Tengo ya los siguientes tutoriales para la siguiente sesión. Entonces lo voy a ver más detenidamente porque tanto el nivel de medición intervalar como el de razón se ven detenidamente para los siguientes temas, que son los de las medidas, ya como tal las medidas de forma, de tendencia central, de desviación, de posición. Todo eso tiene mucho sentido en las variables numéricas. Entonces no se preocupen, esto lo voy a profundizar mucho más ya en las siguientes sesiones, más ustedes lo van a ver ya en los siguientes tutoriales. Por el momento lo voy a dejar así. El polígono de frecuencias pues sería la línea que uniría los puntos medios de cada una de estas barras. Voy a hacer un ejercicio con la última y van a ver que ya la siguiente sesión con los otros tutoriales va a quedar todavía más claro esto de las variables intervalares y de razón. Pero hasta ahí queda un histograma de frecuencias. Importante colocarle el título. Y entonces aquí sería dinero semanal que se gasta en alimentación. Y aquí, bueno, también siempre recomiendo que le coloquemos a las gráficas pues los identificadores necesarios: dinero gastado o invertido. Y entonces le voy a colocar esto es en qué, ¿no? En pesos mexicanos o pesos, ¿no? Pesos mexicanos vamos a ponerle para que haya. Y aquí, bueno, no es otra cosa más que la frecuencia. Es decir, ¿cuántas personas gastan menos de 500? 5 personas. ¿Cuántas personas gastan de 500 a 750? Pues 8 personas. 751 a 1000 gastan 5 personas. Si quisiéramos nosotros dar mayor precisión a los datos que están aquí, bueno, igual ya podríamos colocar también, por ejemplo, las etiquetas de los datos y aquí ya me da la frecuencia. Y podríamos, permítanme, déjenme conectarme porque se me acaba la pila. Permítame 5 minutos, muchachos, porque voy a tener que ir por una extensión. 5 minutos. Ya estoy aquí. ¿Me escuchan? ¿Pueden decir si me escuchan?
Perdón, pero les digo que me tuve que cambiar de espacio Sí, porque tuve problemas donde siempre me conecto. Bueno, ok. Entonces, también podríamos cambiar si nos interesa mayor precisión en el eje de los Y, pues puedo dejar, en lugar de que avance de 2 en 2, pues puedo cambiar la escala del eje. Y acuérdense que es dar no clic derecho y aquí me voy en donde están las unidades del eje y puedo dejarla de 1 en 1 y ya. Puedo hacerla un poco más grande. Aquí entre más entre el nivel de medición crezca, entre intervalar o de razón, pues sí ya voy a necesitar como mayor precisión en mis datos. Ya la cuestión de como de diseño ya pues ya es cuestión de ustedes. En general yo siempre aconsejo que los fondos de las gráficas sean blancos y no confiarse demasiado en los colores porque a veces las publicaciones no siempre tienen la posibilidad de manejar colores, aunque bueno, ahora las revistas ya generalmente son digitales y bueno, pueden verlos en digital, los vemos en la computadora y sí. Pero entre más sencilla, solo que informativa, es suficiente con la gráfica. Entonces, esto sería el histograma. Ahora vamos con la otra gráfica, con la última, que es el de un nivel de medición de razón, que sería esta. No, aquí la variable es calorías consumidas al día y estos son los datos. La primera persona consume 900 calorías, la segunda 1800, la tercera 2000, etcétera. Ahora, esta es como que la más, pues sí, la más interesante. Aquí sí ya no tengo como que las categorías bien definidas por intervalos. Si se dan cuenta en la otra, que era numérica, pues yo tenía mis intervalos bien definidos, eran 2, 4, 6 intervalos. Entonces sin problema podía usar la función esta de contar, ¿sí? Y me iba contando las frecuencias. Aquí no, aquí yo tengo el dato tal cual, el dato numérico. Y entonces, bueno, voy a seleccionar y yo creo que lo voy a hacer en otra hoja. Y voy a colocar los datos que copié. Son estos, ¿no? Estos son los 50 datos que obtuve de la medición. Y entonces así desordenados, pues no me dicen gran cosa. Lo veremos en los tutoriales siguientes. Sin embargo, ya desde ahorita van a tener que empezar a practicar esto. Les digo que va a ser su actividad. Y lo primero que se hace para estas variables en donde lo que se está midiendo es tal cual el número, es razón, o sea, es el número, es muy valioso, es ordenar los datos. Y entonces, aquí los tengo en forma tal cual. Este es el dato de la persona 1, el dato de la persona 2, el dato de la persona 3, así. Pero acá los voy a ordenar de menor a mayor. Entonces, ¿cómo se ordenan en Excel? Pues esta función, que es la función ordenar, y le digo simplemente que me los ordene de menor a mayor. Ay, pero me ordenó también la otra fila. No, yo nada más quiero que me ordene la que quiero para mantener mis datos originales. ¿Sí? A ver, no sé si se entendió esto. Voy a hacerlo un poco más claro. Este es persona 1. Persona 2. A ver. Ahí está. Entonces tengo a los datos de las 50 personas. Ya, estos son mis datos originales. Esos no los moví para nada, así se están comportando. Y
tengo estos otros datos que son los mismos datos, pero son ordenados, ya están ordenados. ¿Sí? Y entonces ya ordenados te empiezan a dar un montón de información. Las voy a aceptar aquí, les voy a poner aquí ordenados. Y esto les voy a poner. Ok, entonces ya que están ordenados, el simple hecho de ordenar ya te da una gran idea de cómo se están comportando esto que estoy midiendo, que son las calorías. Entonces la persona que menos calorías consume son 800 calorías. Y la persona que más calorías consume 3000 calorías. Voy a insertar esto así para que no parezca que las personas o sea, aquí ya pierdo qué persona consume tantas calorías. Aquí sí, yo ya lo perdí. Lo que sé es que 3 consumen 800, 4 consumen 900 calorías, 2, 4, 6, 8, 9 consumen 1000 calorías, ¿de acuerdo? Sí, estos son mis datos ordenados. Y es muy valioso el orden en sí, en una variable medida con razón. Pues ya es un gran avance. Y aquí el saber la distancia que hay del dato mayor al dato menor es una variable que es, una medida que es una medida de dispersión, la más sencilla, que se llama rango. Y entonces el rango no es otra cosa más que la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Yo lo estoy haciendo así con fórmula, pero pues perfectamente podría haberlo hecho sin fórmula. Es 2200, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? El rango es 3000 menos 800, pues 2200, ¿de acuerdo? Y vamos a obtener otro numerito también que medio hemos hablado, que se llama variación. Y entonces la variación va a ser el dato mínimo entre dos valores consecutivos. Y entonces hay que identificar entre dos valores consecutivos cuál es la distancia mínima. Y si se dan cuenta, aquí saltamos del 800 al 900, del 900 al 1000, del 1000 al 1100, del 1100 al 1200, del 1200 al 1300, del 1300 al 1400, al 1500, al 1600, al 1800. No hay 1700, del 1600 se salta al 1800. Pero si nos damos cuenta en que en los anteriores, sí la variación era de 100, ¿no? Y así seguimos. Me doy cuenta que, por ejemplo, del 2000 no hay, así del 2000 al 2100, del 2100 al 2200, no hay, por ejemplo, 2300 ni 2400, no hay esos datos, pero el dato mínimo entre dos datos consecutivos es el 100, esa es la variación. No hay por acá datos que estén avanzando de 50 en 50, ¿sí? En ningún lado, ya revisé. Entonces, bueno, ya. Mi variación va a ser de 100. Y entonces, ¿qué tengo que hacer para hacer un histograma o un polígono de frecuencias, que son las dos gráficas que me van a representar variables con nivel de medición de razón? Pues hay dos formas. Una es representar las frecuencias puntuales y la otra es representar las frecuencias intervalares. Entonces, en una tendremos que representar cada frecuencia con su respectivo, cada variable, cada valor de la variable, el 800, el 900, con su respectiva frecuencia, y en la otra tendríamos que agrupar. Eso, insisto, lo vamos a ver más en la siguiente sesión. Sin embargo, desde ahorita sí me quedó claro que había como dudas en el histograma de frecuencias. Y entonces, ¿qué hay que hacer, muchachos? Para hacer un histograma de frecuencias bien hecho, yo tengo que representar o tengo que contar los valores de la frecuencia de cada uno de los valores de la variable que estoy midiendo. Me voy a ir del 800 al 900,
del 900 al 1000. Y el último valor que voy a tener pues es el de 3000. ¿Están de acuerdo? Porque ese es mi dato mayor. ¿Sí? 3000. Y entonces aquí, calorías diarias les voy a poner. Y lo que hay que encontrar pues es la frecuencia. Y entonces necesito saber cuántas personas están consumiendo 800 calorías al día. Aquí la respuesta pues sería 3. Y acá sería 4, etc. Y aquí igualmente Excel lo puede contar. Aquí para contar voy a introducir otra fórmula. Otra función de Excel muy valiosa. Que parece como complicada, pero no lo es. Si se entiende qué hace, lo que va a hacer es contar las frecuencias de cada una de los valores de la variable. Lo mismo que hacía la función contar, sí. Sin embargo, esta función que voy a introducir ahora nos va a ayudar mucho cuando esto lo tengamos que convertir a intervalos. Entonces la voy a meter desde ahorita, y eso es lo que van a hacer ustedes también. Es la función frecuencia. Y entonces hay que colocar una igual y escribir la función. Pero antes hay que seleccionar el rango en donde quiero que me encuentre la frecuencia. Entonces el rango es este, ¿no? Aquí quiero que me encuentre la frecuencia. Importante, no se les vaya a pasar. A mí se me estaba pasando ahorita. Hay que seleccionar dónde va a introducirse la frecuencia. Y voy a introducir ya la fórmula. La fórmula es la función frecuencia. Y los datos van a ser estos datos. Estos datos. Los datos originales pueden ser los datos ordenados o no ordenados. Y hay otro dato que se llama grupos. Ya no me escucho. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Es que oigo yo mucho ruido. Sí, me escucho. ¿Quién está haciendo mucho ruido? Sí, me escucho. Ya vamos a acabar, Claro, sí. Pues, A ver, entonces estábamos en que voy a claro. repetir. Vamos a introducir una nueva función. Es muy valiosa esta función y se llama función frecuencia. Y para aplicarla tengo que seleccionar el rango en donde voy a usar esa función. Ya está seleccionado. Y después voy a introducir la función que se llama función frecuencia. Y tiene dos argumentos, uno son los datos y otros son los grupos. Selecciono los datos originales y selecciono los grupos. Los grupos van a ser estos donde vamos a encontrar las frecuencias. Van a ser los datos puntuales. ¿Cuántos 800, cuántos 900, cuántos 1000, cuántos 1100? Estos son los grupos. Y cierro el paréntesis. Y luego el secreto está en apretar la tecla Control y Shift al mismo tiempo y darle un Enter. Y al hacer eso, en automático se calculan todas las frecuencias, ¿sí observan? Y entonces de 800 tenemos que 3 personas consumen 800 calorías, 4 personas consumen 900 calorías y así. Y en automático hizo todos los cálculos. ¿Okay? Ahora, esto, bueno, vuelve a ser mi tabla. Esta es una tabla de frecuencias puntuales. ¿Qué quiere decir? Que estoy colocando toda la frecuencia de cada una de los datos o de la medición, de los valores de la medición de la variable. Mi variable midió de 800 hasta 3000. Teniendo una variación de 100. Por eso yo voy a medir todos los 800, todos los 900, todos los 1000. Y si se dan cuenta, 1700 no hubo. No importa. Yo tengo que decirle y tengo que reservarle su espacio a 1700 y tengo que ubicar su frecuencia de 0. No hubo 2300. No importa. Yo tengo que dejarle su espacio
y decirle que esa es una frecuencia de 0. Aquí ya es muy valioso como en el intervalo, como en la gráfica de intervalos, la que hicimos hace ratito, que efectivamente la distancia entre los puntos sea igual, sea la misma. Y aquí es la misma, del 900 estoy saltando al 1000, del 1000 al 1100, estoy saltando de 100 en 100. Cosa que no sucede en la gráfica de barras. En la gráfica de barras yo nada más estoy seleccionando las categorías, pero no... por ejemplo, si estoy representando una gráfica de barras los años 2013, 2015 y luego me salto hasta el 2020, no importa, aunque sean números y estén representados en una gráfica de barras, no necesariamente tengo que decir que del 2016, 2017, 2018 y 2019 hay 0 o no tengo los datos. Ahí no importa, no voy a operar con esa variable que estoy midiendo, que en ese caso serían los años. Aquí sí. En el nivel de medición de razón y en el nivel de medición de intervalos sí importa mucho que la distancia entre los intervalos o entre los valores sea exactamente la misma. Aquí sí, ¿ok? Entonces no importa, aunque no haya, los tengo que ubicar. Y bueno, aquí lo que voy a hacer va a ser un polígono de frecuencias. Lo puedo hacer con esta. Y se podría decir que es un polígono de frecuencias, tal cual. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Insisto, esto lo voy a ver todavía más detenidamente, pero tienen que empezarlo a hacer ya ahorita. Este ya es un polígono de frecuencias sobre las calorías diarias consumidas, ¿no? No sé, algo así. Y aquí voy a colocar títulos a los ejes. ¿Y qué estoy midiendo acá abajo? Calorías, ¿no? Calorías. Y a lo mejor le pongo... Ay, las calorías, ¿cuál es la unidad? Cal, ¿no? Creo. No sé, cal. Y aquí, bueno, otra vez vuelve a ser la frecuencia que es cuántas personas tuvieron ese valor. Frecuencia, ¿ok? Aquí sí vale la pena que esta separación, pues yo la especifique mucho más. O sea, este eje sí lo tengo que modificar. Y le tengo que decir, bueno, por un lado... que no me avance ¿están de acuerdo que salta de 1000 a 1500, o sea, de 500 en 500? Entonces tengo que decirle que avance de 100 en 100. Y si me queda esto muy amontonado, voy a decirle, no empieces desde el 0, empieza desde el 800. Así, o desde el 750 mejor. Desde el 750, que sería el límite real, ¿no? De acá. Y que me quede en el 3050. Y ya, ¿no? Yo creo que así. Ahora, cuando no inicia de 0 aquí, cuando están de acuerdo que no inicia en 0, es importante un simbolito. Aquí se acostumbra, bueno, se acostumbraba, ya la verdad no he visto, que se haga como que se doble el eje. La siguiente clase les traigo algunos ejemplos, porque sí es importante decir que no inicia en 0. En este caso pues está iniciando en 750, aunque bueno, es obvio porque aquí están marcados los números y demás. Ahorita lo vamos a dejar hasta ahí. Este sería el polígono de frecuencias de la variable que estamos midiendo. Hay algunas consideraciones, van a ver que van a empezar a salir. Por ejemplo, que aquí, bueno, el puntito tendría que estar acá, para que sea el 850 exactamente dónde. Vamos a ir saldando eso, sobre todo con los videos. De hecho, esos videos ya los tienen, están en material de apoyo. Son 3 videos, video 1, video 2 y video 3, están en la parte de la unidad 4. Si quieren pueden irlo checando, pero los vamos a ver. Les voy a dejar las instrucciones detenidamente
para las actividades de esos videos. Ok, entonces, ¿qué tienen que hacer? Yo les voy a dar es más, de una vez se los voy a copiar, en un solo archivo, así, y ustedes tendrán que generar esas 4 gráficas que generamos ahorita. La gráfica circulograma, una gráfica de barras, una intervalar y un polígono de frecuencias puntuales, que fue lo último que hicimos el día de hoy. ¿De acuerdo? Ahora sí, a ver, abran sus micrófonos y díganme si hay alguna duda. No, profe. Sí. ¿Los demás? ¿Algún comentario? No, profe. También tiene que llevar todas las características como las que dijo para el trabajo de tipos de gráficas. También tiene que llevar todas las características como las que dijo para el trabajo de tipos de gráficas, o sea, ese tipo de cosas, o sea, bueno, las características. Y los nombres de los ejes, así, tal cual, la misma gráfica. Nada más es para que practiquen en Excel la elaboración de esas gráficas. Ahora sí ya las van a elaborar, antes era como buscarlas, ¿no? Ahorita las elaboran y con eso es suficiente. Nada más elaborar, o sea, como que ahora su actividad va a ser en Excel. Ah, ok. ¿Sí? ¿Alguien Sí, más? gracias. Ok. ¿Alguien más? Sí, mis gracias. Bueno, les comento también que voy a reabrir las actividades, las anteriores, igual los niveles de medición y la de que les dejé apenas, porque había algunos compañeros que todavía no la subían. La segunda actividad, la de las mentiras, todos los 41 me la entregaron, entonces pues esa ya. Pero la otra sigue habiendo, ya me escribieron, entonces las voy a dejar abiertas todavía otra semana, por si no la han podido subir, súbanlas. Es importante este trabajo que hacemos en este periodo de contingencia, que pues seguramente se alargará, porque pues, o no sé, bueno, hasta ahorita se supone que entraremos el 6 de mayo, la verdad no lo sé, no sé qué vaya a pasar, pero bueno, sin problema yo les dejo abiertas las actividades para que sigan cumpliendo con esa evaluación continua que tenemos planeada para nuestra clase. Entonces, no sé si tengan algún comentario. ¿Cómo ven las clases? ¿Está bien? ¿Les gusta cómo lo hacemos? ¿O qué opinan? Chicos, si están hablando no escucho nada. Hola. No los escucho. Perdón, Miss, no la escuché. ¿Qué dijo? Les preguntaba que si tenían algún comentario sobre la forma en que estábamos trabajando. Perdón, Miss, no con la Selita. escuché. ¿Qué dijo? ¿No? ¿Alguien más? Que no puede activar su micrófono. A ver, yo te lo activo. A ver si se puede. No sé cómo se puede activar el micrófono. Bueno, ok. Entonces, pues ahí vamos, muchachos. Vamos bien. Vamos avanzando en la parte de estadística. Yo espero que hayan tenido oportunidad de ver la conferencia que les dejé que vieran. Ya. Y si no, véanla. La del 8 de abril. Me parece buena. ¿Cuál conferencia? Bueno, por los temas que se abordan de estadística. La del 8 de abril de las 7 de la noche. Les mandé un correo avisándoles que si tenían oportunidad la vieran a través de YouTube. ¿Sí?
La del 8 de abril, de las 7 de la noche, la que es sobre sobre la contingencia específicamente, no es la del presidente. Si no es la de López-Gatell, véanla. Véanla. Sobre todo me gustó mucho la parte en cómo se abordó el muestreo. Como una muestra representativa, efectivamente, puede ser pues puede dar información muy importante acerca de toda la población, aunque la población sea muy grande, siempre y cuando sea una muestra representativa, aunque sea pequeña, es suficiente para trasladar esa información de la muestra hacia la población. Recuerden que tenemos pendiente ese tema de muestreo. Sí. Bueno, sí. Variogramas que pueden medir el comportamiento de una población. ¿Perdón? Con los variogramas se puede medir el comportamiento de una población. Muestras específicas de ciertos lugares. Con los variogramas se puede medir el comportamiento tomando muestras específicas de ciertos lugares. Eso lo hice en un momento con plagas. Se elegían determinadas unidades de salud y con los resultados de esas creo que eran 18 unidades de salud, se trasladaban a las 2,000 y tantas o 20,000 y tantas de todo el país. No me acuerdo exactamente, pero así funciona el muestreo. Cuando ya la población se hace muy muy grande, van a ver que el tamaño de la muestra es pequeño, pero el secreto está en que esa muestra sea representativa. Lo vemos en muestreo, pero vean la conferencia. Ya no quiero ahorita distraerlos con ese tema. Cuando estén ahí cansados en la noche o algo, vean ahí en su teléfono esa conferencia. Es media hora realmente lo que dura la presentación de López-Gatell y habla del muestreo. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí le dejamos. Ya grabé la sesión, a ver, la subiré entonces. Les digo que a ver si lo logro porque me ando en otra casa y me cuesta un poco de trabajo. Incluso no sé si solo fui yo, pero como que la pantalla se estuvo pixeleando. Incluso no sé si solo fui yo, pero como que la pantalla se estuvo pixeleando y el audio también. A mí me apareció la pantalla. Se pixeleaba. Sí, tenía como que muy mala calidad de audio y igual la pantalla se pixeleaba. No se alcanzaba a ver muy claro las fórmulas que metía y así. Porque se escuchaban sus teclas, pero ya se quedaba congelada. Pero yo pensé que solo era yo. Sí, porque se escuchaban sus teclas, pero ya seguía la imagen anterior. Yo, aunque me cambié donde estaba hace ratito a las 6 que no pude configurar la sesión, sí me cambié, me vine aquí a casa de mi cuñada y ando acá, pero sí, la conexión a internet que tengo ahorita no es la mejor. Perdón, pero entonces, pues ya lo bueno que quedó grabado y ya, bueno, en la grabación pues se ven todos nuestros errores y el tiempo, bueno, mis errores y el tiempo que destiné ahora, y es que no estoy en mi casa, donde siempre estoy. Esa fue la situación, pero espero ya la siguiente semana ya estar donde siempre. Nos vemos entonces el martes. Sí, bueno, de hecho el martes muy probablemente la actividad sea más bien eso, la de ver los tutoriales. Okay. Porque sí están largos, no están cortitos. Son unos que hice, son 3 videos y va a ser en ese sentido. Entonces tal vez no hagamos sesión de videoconferencia. Nada más les dejo la actividad y ven esos videos que son míos, son mi voz, está ahí planteado lo que vamos a hacer. Pero no necesariamente tendríamos que estar conectados a las 6 de la tarde. ¿Ok? Yo les explicaré. Por lo pronto para esta actividad, ahorita la voy a subir. Y es eso, que ustedes hagan esas 4 gráficas igualitas y las dejen en Excel y ese archivo de Excel lo suban. ¿Sí? Lo voy a dejar en un foro, va a ser una actividad de tipo foro. ¿Qué quiere decir esto? Que el documento que ustedes suban va a ser un documento que se va a estar generando como en un blog. Hagan de cuenta que la información que mande Raúl
Va a decir, ¿qué tal? Esta es mi tarea. Y la van a ver todos, vas a contar ahí su archivo. ¿Por qué, Raúl? Pues porque es el que estoy viendo aquí. No es cierto, Miss, es broma. ¿Por qué, Raúl? O Eni o Carla, no sé. Lo que quiero decir es que en el foro No es cierto, todos Miss, ven es los broma. archivos de todos. Estoy ahí. No va a ser en portafolio, que es como lo que hemos estado No es manejando cierto. ahora, en donde yo nada más solo les retroalimento y les doy su calificación. Ajá. Sino ahora va a ser de tipo foro. ¿Sí? Y todos van a ver el archivo de los participantes. ¿Sí? Bueno, ya estarán las actividades en el CEDU. Y ahorita mismo las subo, ¿ok? Para que si ya de una vez ahorita que están fresquecitos, de una vez sácanse sus gráficas y ya, acaban su tarea. Va a estar activa hasta la voy a dejar hasta el martes de la siguiente semana a las 6 de la tarde, ¿sí? De todas maneras ya saben que si no cumplen todos, la puedo abrir otra vez, pero sí es importante que no se vayan atrasando, sino que conforme avancemos, vayan cumpliendo con la tarea. ¿Ok? Bueno, Sí, profa. ¿algún comentario? ¿Más? ¿Algo? Ya registré a los que se conectaron. Tengo a 18. Bueno, pues ya los voy a registrar, pero sin problema pueden ver la sesión cuando quieran, ¿ok? Nos vemos entonces. Ok. Bye. Sí, adiós. 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 Gracias, profesora. Por nada, que estén muy bien. Ok. Bye. Sí, adiós. Gracias. Adiós. Bye. Adiós. Gracias, profesora. Igualmente. Gracias, igualmente. Bye.